Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar a desarmar la PlayStation 3 modelo Super Slim. Para eso vamos a necesitar dos herramientas, un destornillador Torx Tamper T8 y un destornillador Phillips PH1. Les dejo en la descripción el listado de herramientas. Comenzamos removiendo esta tapa. Para eso vamos a hacer presión hacia la parte de atrás hasta que escuchamos ese sonido y ahí cae la tapa. Siguiente paso, con el destornillador Phillips sacamos el tornillo y retiramos la bandeja del disco rígido. Tratamos de tener todos los tornillos juntos. Ahora vamos a proceder a remover esta tapa y esta tapa. En el caso de esta, vamos a ir acá y sacar este tornillo, este y este. Son los tres Torx. Para remover esta tapa vamos a abrir la lectora y lo que vamos a hacer es dividirnos en dos, para un lado y para el otro. De este lado las trabas salen haciendo fuerza para arriba, ¿sí? Y de este lado salen deslizándola hacia la izquierda. Entonces ya con estas dos destrabadas deslizamos a la izquierda y sale. Bien. Ahora vamos a la otra tapa. Esta es mucho más fácil. A ver si se llega a ver. ¿Ves esto de acá? Lo que tenés que hacer es desplazarlo hacia abajo. Puedes hacer así. Y empujas un poquito la tapa y listo. Es bastante simple. Ahora vamos a remover este tornillo y este tornillo. Para eso vamos a usar el destornillador Torx. Ahora tenemos que remover 5 tornillos Phillips. Esos tornillos son 4 de la parte del frente y 1 de la parte de atrás. Bien, así que tenemos uno acá y después tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, 5 en total. Para eso usamos el destornillador Phillips. Bien, ahora, ¿podemos sacar la tapa? Todavía no. Cerramos la tapa de la lectora, damos vuelta a la consola y vamos a proceder a remover los tapones de goma. Vamos a tener que sacar 3. 1, 2, 3. Yo utilizo esta herramienta, pero ustedes pueden utilizar lo que quieran. Esta herramienta se llama Spudger metálico. Bien. Vamos a sacar 4 tornillos Phillips. 1, 2, 3, 4. Volvemos a dar vuelta a la consola. Y ahora sale muy simple. Vamos a posicionarnos en la parte de atrás. Lo levantamos manteniendo esta parte acá. Y sale fácil. Ahora vamos a desconectar 4 flex. El primero es este, que corresponde al pulsador que acciona el mecanismo. Para eso tiramos para arriba. El segundo es este, que es el de la lectora, pero vamos a tener que sacar las trabas, ¿sí?, de las puntas. Hacemos para arriba y del otro lado lo mismo, y ahí vamos a poder sacarlo bastante más simple. Bien, el otro, el flex del motor de giro, levantamos acá un poco y retiramos el flex.
Ya con esto podemos sacar la lectora. El cuarto flex es este de acá. Este es el pulsador de encendido. Listo. Ahora vamos a remover la fuente de alimentación. Para eso tenemos que sacar dos tornillos Phillips. Uno está acá, como podemos ver, y el otro está, vamos a girar un poco, acá. Desconectamos el flex este cable, y lo sacamos de este enganche que tiene acá para que quede suelto. Para remover la fuente, lo que tenemos que hacer es simplemente levantarla. Listo. Ahora queremos sacar todo esto. Para eso vamos a tener que sacar 7 tornillos con el destornillador Phillips, ¿sí? Esos tornillos son 5 de color negro, 2 de color plateado. Los de color negro los vamos a encontrar. Uno. ¿Ves? 1. 2. 3. 4. 5. Y los otros dos plateados se ven bastante bien. Uno acá y el otro acá. Vamos a proceder. Ahora es fácil. Solamente tenemos que levantarlo de la parte de adelante, porque acá tenemos los puertos que están trabando un poquito la carcasa, y listo. Ahora vamos a desconectar el cooler, este que tenemos acá, y ojo, cuando lo sacan no tiren para arriba, hagan un movimiento zigzagueante, si no puede que se queden con el conector en la mano, así que eso es importante. Ahora desconectamos las antenas. Para hacerlo no necesitamos ninguna herramienta. Siempre lo agarran de este lado y lo levantan y listo. Lo mismo con este y listo. Lo levantan así. Ahora lo sacamos de los anclajes que tiene. Y tenemos que sacar esta chapa. Acá tenemos que remover 6 tornillos Phillips, 4 plateados, 2 negros. Los plateados son 1, 2, 3, 4. Y los negros, este y este, que son del tensor del procesador. Ahora solamente sacamos la tapa para arriba. Damos vuelta la placa. Este flex lo vamos a sacar por las dudas haciendo para arriba. Fuerza, este es el del motor de la lectora, del que hace girar el disco. Ahora tenemos que sacar esta chapa y dividirla de la placa madre, así que lo damos vuelta y hacemos un poquito de presión y listo. Guarda con este cable y ya está. Acá tenemos la placa, pero acá no termina todo. Tenemos 3 tornillos para sacar el cooler, ¿sí? 1, 2, 3. Vamos a proceder. Y ahora simplemente levantamos. Cuidado con las antenas. Y por último el cooler tenemos que
sacar todo este cablerío. Y listo. Si queremos sacar las antenas, simplemente tenemos que sacar estos dos tornillos. Y listo. Ahora, si vos querés saber cómo armarlo, te dejo un link en la descripción con el proceso de armado. O sea, de este punto vamos a ir al que empezamos, que era cuando estaba armado. No olvides darme like, suscribirte y dejarme tus comentarios.